Bien, esto es lo máximo que llega a 4.97 y vamos a disminuir a su otro rango que son 10 vueltas el potenciómetro. Aquí se desconectó. Llega a 0 voltios. Por otro lado, esta señal del sensor va a ser enviada mediante este cable de aquí y este va a ser el acondicionamiento de la señal, que es lo que va a hacer que los 0,5 voltios del potenciómetro de precisión lo va a convertir entre 12 y menos 12 voltios. Para poder verificar esos niveles de voltaje nos ayudamos conectándonos en este pin de acá. En realidad la salida de ese acondicionamiento se encuentra en el OPAN de acá. Sin embargo, como esto va también a utilizar la realimentación para poder comparar los niveles de voltaje, que son la representación de las alturas, cuando va a ser más 85% y menos 15%, nos ayudamos con esta señal que es la misma que está en la salida. Entonces ahora sí ya vamos a poder determinar los voltajes en un rango de 12 y menos 12. Entonces, en este caso llega a menos 11.55 voltios cuando es 0 voltios el potenciómetro y debe llegar hasta 12 voltios cuando es 5 voltios en el sensor, que es el potenciómetro de precisión. Estamos viendo cómo va variando, ya está en 5 voltios, va a llegar a 6 voltios, 7 voltios, 8 voltios, 10, 11.35 voltios. Esto se debe porque los niveles de voltaje de la alimentación no llegan a los 15 y menos 15, que es lo que yo diseñé de forma teórica, sino que llega a 14.6 y 14.7, el cual no son los valores adecuados para todo este diseño que se realizó, por lo cual va a variar las respuestas. Sin embargo, sí está a unos valores accesibles a lo esperado. Por otro lado, vemos que está girando de un sentido el motor. En este caso se puede evidenciar aquí que está girando en el sentido de las manecillas del reloj, es decir, sentido horario, y está a un nivel de 11.36. Entonces, en teoría, con los 5 voltios que se puso allá, debería detenerse. Entonces está en 7.56.65. Todavía sigue girando despacio. Y va a haber un momento que se va a detener. Todavía sigue girando. Ahí, por ejemplo, ya se detuvo. Está con 5.22 voltios. 5.17, puede ser que ya haya variado nuestra referencia un poco, por eso que a los 5.10 ya se detuvo, o porque no hay el nivel suficiente de voltaje para que pueda girar el motor, porque vemos aquí que está a 5.06 y todavía no gira. A medida que vamos disminuyendo, el motor ya va a girar. ¿Por qué? Porque ya está a 3.53 y 5 voltios de referencia y hay 1.5 de voltios de diferencia, por lo cual ya va a poder moverse el motor. En este caso, si nosotros vamos aumentando, el voltaje va a ser negativo, por lo cual el giro del motor DC va a ser en la dirección contraria a la que se evidenció al principio, que ya no va a ser en el sentido horario, sino en este caso se observa que está en el sentido antihorario. También podemos ver los indicadores que se encendió este foco LED, que se enciende eso de los 8.36 voltios, menos 8.36 voltios, que representa menor al 15%. Ahora, si nosotros vamos subiendo los voltajes,
se apague el LED de los menos 15% de altura para que pueda encenderse el de más 85%. Por lo cual se requiere asimismo un nivel de tensión algo similar. Vamos aumentando, ya está en 7, 7.6, aquí ya se encendió en 8.1 voltios. Hay un ligero error por las alimentaciones que no son los 15 menos 15 voltios, también por los errores de las resistencias que no son resistencias de precisión. Entonces si nosotros disminuimos el voltaje también se va a apagar.